Tu marido es mío ahora, ya supéralo, me dijo la amante. Pero no sabía que yo escuchaba todo. Ella pensó que era solo una mala racha. Una noche más para intentar salvar lo que quedaba de 12 años de matrimonio. Pero mientras preparaba una cena especial, creyendo que aún había esperanza, una frase atravesó las paredes y le rompió el alma en silencio. Una voz desconocida. Una confesión que no debía escuchar. Un amor que no era suyo, pero llevaba su nombre. A veces, el verdadero dolor no viene de lo que vemos con los ojos, sino de lo que escuchamos a oscuras, cuando nadie sabe que estamos ahí. Ella se quedó callada, pero en su silencio, empezó a renacer una fuerza que nadie imaginaba. Quédate hasta el final para descubrir lo que pasa cuando una mujer traicionada deja de llorar y empieza a mirar de frente. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Lucía no sabía que esa noche, que había planeado con tanto cariño, terminaría derrumbando todo en lo que creía. La casa olía a canela, a vino tinto y a promesas silenciosas. Había elegido el vestido azul que a Álvaro siempre le gustó, preparado su plato favorito, decorado la mesa con velas altas y flores frescas. 12 años de matrimonio no se podían tirar por una temporada difícil, pensaba. Siempre había creído en los ciclos, en reconstruir lo roto, en que el amor se repara, no se abandona. No imaginaba que esa noche, en lugar de una reconciliación, escucharía el sonido brutal de una traición confirmada. Mientras él se duchaba, Lucía fue a la cocina por una copa de vino. En su camino, pasó frente al estudio de Álvaro y notó que la puerta estaba entreabierta. Desde dentro, se oía una voz femenina en altavoz, segura, arrogante, como si le hablara a alguien que ya no tenía dudas. Tu marido es mío ahora, ya supéralo. Lucía se congeló. Un escalofrío recorrió su espalda. No entendía bien qué pasaba. Se quedó en silencio, parada como una estatua, justo fuera del marco de la puerta. Su corazón latía con fuerza. Era la voz de una mujer joven, con tono de victoria. Pero lo que realmente la desmoronó fue lo que vino después. Lucía nunca fue suficiente. Tú me das lo que ella jamás entendió, respondió la voz de Álvaro. Lucía sintió que el piso se le movía. Era él. No había duda. Su tono era íntimo, suave, lleno de esa ternura que ella no escuchaba hacía meses. Tragó saliva, contuvo el llanto y retrocedió sin hacer ruido. No quería enfrentarlos. No quería interrumpir. Quería escuchar, saber hasta dónde llegaba todo eso. Porque cuando la verdad duele tanto, solo queda una opción: conocerla completa, sin anestesia. Y ella estaba lista, aunque por dentro comenzara a romperse. Subió las escaleras lentamente, como si el aire le pesara. Entró a su cuarto, cerró la puerta sin llave y se sentó en el borde de la cama. La copa de vino seguía en su mano, pero ya no la sentía. Miró la nada durante varios minutos. La frase Lucía nunca fue suficiente se repetía como un eco dentro de su pecho. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se convierte uno en un estorbo para la persona con la que compartió 12 años, un hogar, un patrimonio? No encontró respuestas, solo una certeza: algo había muerto esa noche. Cuando Álvaro salió del baño, actuó con normalidad. Se sirvió vino, elogió la cena, preguntó por trivialidades del trabajo de ella como si no hubiese acabado de destruir su mundo en una llamada. Lucía respondió con monosílabos. Su rostro era una máscara perfecta. No hizo ninguna escena. No lo confrontó. Lo observó con la frialdad de quien está estudiando a un desconocido. Porque eso era ahora, un extraño. Un hombre de traje millonario que hablaba de inversiones, de viajes, de cifras, pero que había enterrado, sin remordimiento, todo lo que construyeron juntos. Durante la cena, Lucía fingió una sonrisa y levantó su copa. Él la imitó. Por nosotros, dijo con cinismo. Y ella repitió. Por nosotros. Pero por dentro, el brindis era por otra cosa. Por el fin de su ingenuidad. Por el inicio de una nueva Lucía. Por la promesa silenciosa de que no permitiría que esa traición quedara impune. No sabía cómo, ni cuándo, pero se juró que haría algo. Porque una mujer herida puede llorar, pero una mujer traicionada en silencio se transforma. Esa noche, no durmió. Se quedó acostada mirando el techo, escuchando su respiración. Álvaro roncaba como si todo estuviera bien, como si esa doble vida fuera parte de su rutina de lujo. Lucía se levantó varias veces. Caminó en círculos. Se encerró en el baño, se lavó la cara,
Se miró al espejo. No se reconocía. El reflejo mostraba a una mujer rota, pero también había algo nuevo, una chispa, como si su dolor hubiera despertado algo dormido durante años. No lo entendía todavía, pero lo sentía, y eso era el principio de todo. A la mañana siguiente, se levantó antes que él. Preparó el desayuno como siempre. Puso jugo fresco, pan caliente, café recién hecho. Álvaro bajó, la besó en la frente y tomó su lugar en la mesa. Ella lo observó con una serenidad inquietante. ¿Dormiste bien?, preguntó él. Lucía asintió. Mejor que nunca. Y en ese mejor que nunca estaba el germen de su venganza. El primer ladrillo de su nueva vida. Porque el verdadero lujo no está en lo que se viste, ni en lo que se posee. Está en lo que se resiste sin perderse. Y ella estaba lista para resistir y reconstruirse. Esa tarde, comenzó a observar. Todo, cada movimiento, cada llamada, cada gesto. Ya no lo hacía por inseguridad. Lo hacía como una mujer que documenta su historia antes de contarla. Álvaro creía tener el control, pero la verdad era que había desatado una fuerza que no conocía. Lucía empezó a caminar despacio, pero con pasos firmes. Porque no hay inversión más poderosa que aquella que se hace en uno mismo después de haber tocado fondo. Y ella había llegado allí. A la mañana siguiente, Lucía no fue la misma. Caminaba como un fantasma dentro de su propia casa. Nada había explotado. No hubo peleas, ni gritos, pero el silencio que la envolvía era mucho más desgarrador que cualquier escándalo. La traición pesaba en el aire como una presencia invisible, pero tangible. Ella actuaba con normalidad, como una actriz ensayada en una escena repetida 1000 veces. Sirvió café, preparó tostadas, arregló flores en el salón, todo con una precisión milimétrica. Y Álvaro, ciego en su arrogancia millonaria, no notó nada. Sonreía mientras leía el periódico financiero, comentaba sobre nuevas oportunidades de inversiones y hablaba de cenas de alta gama con clientes importantes. Para él, todo seguía igual. Para Lucía, todo había cambiado. Ese día se vistió con un conjunto que Álvaro solía elogiar: falda lápiz color crema, blusa de seda, tacones discretos. Se miró al espejo largo rato, intentando reconocer a la mujer frente a ella. Su piel seguía impecable, su cabello brillaba con el mismo cuidado de siempre, pero su mirada estaba rota. No se permitió llorar, no aún. Sabía que si se derrumbaba, lo perdería todo. Y en su mundo, el patrimonio que representaba su familia no era solo económico, era simbólico. Lo había defendido durante años con uñas y dientes, y ahora corría peligro por causa de una intrusa. Respiró hondo, se aplicó un perfume suave y salió al mundo fingiendo que aún tenía control. Las horas pasaban lentamente. Lucía empezó a observar pequeños detalles que antes ignoraba. La forma en que Álvaro escondía su teléfono al recibir mensajes, cómo salía del despacho cuando respondía llamadas, los silencios incómodos cuando ella entraba en una conversación. Todo cobraba un nuevo sentido. Lo que antes pensó que era estrés, ahora entendía que era culpa. O quizás, ni eso, porque Álvaro no se comportaba como un hombre arrepentido. Al contrario, parecía liberado, como si estuviera disfrutando de su doble vida. Eso la desgarraba aún más. El lujo que los rodeaba ya no la protegía, la sofocaba. Esa noche, él llegó más tarde de lo habitual. Dijo que tenía una reunión con potenciales socios para una nueva ronda de inversiones inmobiliarias. Ella solo asintió. Fingió interés, preguntó lo justo. Él no sospechó nada. Después de cenar, Lucía fue al vestidor y buscó su antiguo diario. No escribía en él desde hacía años, pero sintió la necesidad de hablar con alguien, aunque fuera con el papel. Estoy viviendo con un extraño, escribió. No sé en qué momento dejé de importar, ni cuándo me convertí en esta sombra, pero lo sé, no merezco esto. Al cerrar el cuaderno, supo que algo dentro de ella había despertado. Al día siguiente, una intuición la empujó a revisar el auto de Álvaro. Mientras él se duchaba, tomó las llaves y bajó al garaje. No buscaba nada en particular, pero algo le decía que encontraría una señal. En la guantera, vio un recibo de un restaurante de lujo, de esos que solo reservan millonarios extranjeros. No era una comida de negocios. Había 2 copas de vino tinto, un postre para compartir y una nota escrita a mano en la parte de atrás. Me haces sentir viva. Te espero mañana. Lucía sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Lo dobló con cuidado, lo guardó en su bolso
y subió como si nada. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia emocional. Lucía empezó a espiar los movimientos de Álvaro sin que él lo notara. Revisaba su ropa en busca de perfumes extraños. Observaba sus horarios, sus excusas, sus inconsistencias. Empezó a hacer anotaciones mentales, como si llevara un registro judicial. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su hermana, con quien solía compartirlo todo. Mantuvo el secreto dentro, como un ácido silencioso que la quemaba poco a poco. Pero sabía que tenía que aguantar. No por cobardía, sino por estrategia. Quien se mueve con rabia, pierde. Y ella ya había perdido demasiado. Una tarde, mientras tomaba un té en la terraza, observó cómo Álvaro salía del despacho con una sonrisa que hacía mucho no le dirigía a ella. Iba hablando por teléfono, con voz baja, diciendo frases como: «La reunión de anoche fue inolvidable y esa habitación es perfecta para lo que planeamos». Lucía cerró los ojos, apretó la taza con fuerza y respiró profundamente. En ese instante, algo dentro de ella dejó de doler. Lo había llorado tanto en silencio que ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba determinación. Tenía que prepararse, no solo para proteger su corazón, sino también su nombre, su historia, su patrimonio. El fin de semana, Lucía decidió seguirlo. No sabía cómo hacerlo. Nunca había espiado a nadie. Se sentía absurda, como una adolescente en una película barata. Pero lo hizo. Esperó que saliera con su coche. Tomó el suyo y lo siguió con distancia. Lo vio estacionar frente a un hotel discreto pero de alta gama, con valet parking y cristales polarizados. No bajó de inmediato. Esperó. Minutos después, apareció ella. Inés. Joven, de cabello suelto, labios rojos, sonrisa segura. Se saludaron con un beso en los labios. Como si fueran una pareja establecida. Como si no hubiera otra mujer en la ecuación. Lucía no lloró. No gritó. No hizo una escena. Se quedó dentro del coche, observando la escena como si fuera una extraña más. Una espectadora accidental de su propia tragedia. Sintió una punzada de dolor. Sí, pero también un fuego que no reconocía. ¿Cómo se atrevía esa mujer a caminar tan tranquila, a robarle su lugar sin pudor alguno? En ese instante, entendió que no era solo una cuestión de amor. Era una cuestión de dignidad. Y Lucía sabía, en lo más profundo de sí, que no dejaría que la desplazaran como si fuera una empleada más de esa empresa que ella ayudó a levantar. Esa noche, de regreso en casa, Lucía entró en la ducha con agua caliente. Se lavó el cuerpo como si quisiera arrancarse la traición de la piel. Luego se vistió con una bata de seda y caminó por la casa como si nada. Álvaro estaba en el salón, viendo una serie. Ni siquiera preguntó dónde había estado. Como si su ausencia ya no importara. Lucía le sonrió. No con amor, con estrategia. El tablero estaba armado. Y si él quería jugar sucio, ella también sabía cómo moverse. Porque cuando una mujer inteligente se siente traicionada, no se destruye, se transforma. Al acostarse, observó el rostro de su esposo mientras dormía. Lo conocía tanto, que incluso sus mentiras le eran familiares. Pero ahora entendía lo que debía hacer. No bastaba con sufrir. Tenía que protegerse. Había inversiones, propiedades, acciones familiares en juego. No permitiría que esa amante, por muy sofisticada o ambiciosa que fuera, se llevara con ella el patrimonio de una familia construida con años de esfuerzo. Álvaro podía pensar que tenía todo bajo control, pero lo que no sabía es que Lucía ya había despertado. Lucía no necesitaba más pruebas. La imagen de Inés bajando del coche de Álvaro se había tatuado en su memoria con tinta indeleble. Había algo en esa mujer que iba más allá de su juventud o belleza. Era su arrogancia, su falta de pudor, la forma en que ocupaba un lugar que no le correspondía, como si nunca hubiera existido una esposa. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó frente al escritorio de su habitación, abrió su ordenador personal y comenzó a buscar en los correos antiguos, registros bancarios y notas sueltas. Cada clic era una pequeña punzada en el pecho, pero también un paso más hacia la verdad. Y entonces, entre los correos eliminados por error, apareció el nombre, Inés Cifuentes. El apellido le sonaba, no por conocido, sino por sospechoso. Lucía lo repitió en voz baja, como quien intenta recordar una melodía olvidada. Revisó en LinkedIn, en las redes sociales de la empresa, y allí estaba, Inés Cifuentes, ejecutiva de marketing recién contratada por Álvaro. Su perfil estaba lleno de frases hechas sobre liderazgo femenino,
empoderamiento y visión estratégica. Lucía no sabía si reír o llorar. Esa mujer que hablaba de valores y crecimiento personal era la misma que se acostaba con un hombre casado mientras su esposa preparaba cenas a la luz de las velas. ¿Cuántas veces la habría tenido frente a frente sin reconocerla? Decidió no precipitarse. En lugar de enfrentarlos, Lucía optó por moverse con astucia. Se presentó en la oficina al día siguiente, con una carpeta de informes bajo el brazo, como si todo estuviera en orden. Llevaba un conjunto blanco de alta gama, joyas discretas y el cabello recogido. Cuando entró en la sala de reuniones, varios empleados la saludaron con respeto, aunque notó algunas miradas incómodas. Al fondo, sentada como una reina sin corona, estaba Inés. Tenía el descaro de cruzar las piernas lentamente mientras le sonreía con esa dulzura venenosa que solo las mujeres peligrosas saben fingir. Lucía devolvió la sonrisa y se sentó frente a ella. Durante la reunión, Álvaro intentó comportarse como siempre, hablando de proyecciones de ventas, nuevas inversiones estratégicas y el valor creciente de su cartera millonaria. Pero Lucía no escuchaba. Observaba, estudiaba cada gesto, cada mirada que se cruzaba entre él e Inés. Había algo más que deseo. Había complicidad. Era una conexión forjada en la clandestinidad. Y por más que Lucía intentara mantenerse entera, sentía como por dentro algo se le desgarraba. Al terminar la reunión, recogió sus papeles, se levantó con elegancia, y al pasar junto a Inés, ésta le dijo en voz baja: «Encantada de verte por aquí, señora Lucía». Y ese señora fue una daga disfrazada de cortesía. Lucía no respondió, ni siquiera giró la cabeza, pero por dentro, el silencio era una promesa. No iba a olvidar eso. Esa misma tarde, al llegar a casa, revisó los movimientos bancarios de la cuenta empresarial. Había cargos frecuentes en restaurantes, hoteles, boutiques de lujo, lugares que Álvaro solía evitar cuando estaba con ella, alegando prudencia financiera. Y ahora entendía por qué. No se trataba de cuidar el patrimonio familiar, sino de financiar su aventura. Había invertido más en Inés en 3 meses que en su matrimonio en los últimos 3 años. Lucía sintió un nudo en la garganta, no por el dinero, sino por la traición de ser sustituida y financiada por ella misma. Esa noche, decidió hablar con Julia, su hermana menor. No solía contarle sus problemas con Álvaro, pero esta vez necesitaba a alguien. Julia era impulsiva, directa, y amaba a Lucía como a nadie. Al contarle lo que había descubierto, su reacción fue explosiva. ¿Y qué esperas para patearle el trasero a los dos? No puedes dejar que esa bruja camine por tu casa como si nada. Lucía, en cambio, se limitó a mirarla y sonreír con tristeza. No se trata solo de eso, Julia. Hay mucho en juego. Esta casa, la empresa, los bienes. Él está metiendo las manos donde no debe. Y en ese momento, Julia comprendió que la batalla no era solo emocional, sino legal, estratégica, y que Lucía estaba entrando a un campo de guerra disfrazado de salón elegante. Los días siguientes, Lucía jugó su papel con maestría. Seguía visitando la oficina, participando en reuniones, sonriendo ante los empleados como si todo estuviera bajo control. Pero por dentro, registraba cada movimiento, cada plan, cada palabra que se escapaba entre las conversaciones. Inés seguía apareciendo por todos lados, con vestidos caros, perfumes dulces y esa mirada altanera de quien se siente invencible. Y lo peor, lo hacía con total descaro. Caminaba por los pasillos como si fuera la verdadera esposa del millonario, como si el lujo de esa empresa ya le perteneciera. Pero Lucía sabía algo que Inés no sabía. Todo lo que sube, cae. Un viernes por la mañana, Lucía fue a recoger un traje de Álvaro en la tintorería, como solía hacer. Mientras lo pagaba, el encargado, un hombre mayor y discreto, le dijo en voz baja: «Señora Lucía, no quiero meterme, pero su esposo ha estado viniendo con otra mujer». No la presentó, pero no parecía una colega. Lucía sonrió con frialdad y agradeció la información. Al salir, sintió que el mundo la observaba. Ya no era solo un engaño privado, era una humillación pública. Todos lo sabían, todos lo veían, todos la compadecían en silencio. Y ella, que siempre había caminado con la cabeza alta, ahora tenía que fingir fortaleza mientras el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esa tarde, al llegar a casa, vio el coche de Álvaro estacionado en la entrada. Pensó que estaría en su despacho, pero al entrar, escuchó risas femeninas,
Caminó en silencio por el pasillo y al llegar al salón, la vio. Inés, sentada en su sofá, con una copa de vino en la mano, vestida como si la casa fuera suya. Álvaro, junto a ella, la miraba con esa sonrisa idiota que antes era solo para Lucía. Lucía, dijo él, incómodo. Inés vino a tratar unos asuntos de la empresa. Inés se levantó, le extendió la mano como si fueran socias. Un placer, Lucía. Me encanta tu casa. Muy acogedora. Lucía tragó saliva, le estrechó la mano y respondió con la misma dulzura envenenada. Qué bueno que te guste. La decoré yo misma, con el dinero de mi familia. Esa noche, mientras Álvaro dormía, Lucía volvió a su estudio. No lloró, no rompió nada. Simplemente, encendió su portátil, abrió un documento nuevo y escribió el nombre completo de Inés. Luego lo subrayó. Lo escribió una vez más. Lo volvió a subrayar. Y susurró. Ahora sí sé quién eres. Y lo más importante, y sé cómo destruirte. Porque cuando una mujer sabe el nombre de su enemiga, no se rinde. Se levanta, se prepara y contraataca. La invitación llegó una mañana, impresa en una tarjeta de cartón grueso, con letras doradas y un logo corporativo en relieve. Cena de gala, aniversario de la empresa, código de vestimenta, formal de alta gama. Lucía la encontró sobre la mesa, junto a las llaves del coche de Álvaro. No decía nada más, ni una nota, ni una explicación, solo la tarjeta. Durante horas se preguntó si debía ir. Sabía que allí estaría Inés, que sería presentada como colaboradora estrella o algo peor. Pero también sabía que no ir sería darle espacio libre a la otra. Y Lucía ya no estaba para ceder más terreno. Esa noche, se vestiría con armadura. Eligió un vestido negro ajustado, de corte elegante y escote discreto. El maquillaje era sutil pero impecable. Cabello recogido en un moño bajo, pendientes de perlas que había heredado de su abuela. Zapatos italianos, cartera de diseñador. Lucía se convirtió en una visión de poder. En el espejo no había una mujer abandonada. Había una reina que iba a un campo de batalla. Cuando Álvaro la vio bajar las escaleras, silbó entre dientes. Hace tiempo que no te arreglabas así. Ella le sonrió sin calor. Y tú hace tiempo que no lo notabas. La tensión se podía cortar con cuchillo, pero él parecía disfrutarla, como si fuera parte de un juego que creía tener dominado. Al llegar al evento, el salón brillaba con luces cálidas, arreglos florales y música de cuerdas en vivo. Una muestra perfecta de lujo empresarial. Todos los invitados eran rostros conocidos del mundo financiero, inversionistas, directores de compañías, políticos, banqueros, figuras que construían fortunas sobre fortunas. Lucía saludó con su elegancia habitual. Sabía que cada gesto suyo era observado, que cada palabra pesaba. Era la esposa del CEO, la anfitriona silenciosa de todo ese imperio. Hasta que vio a Inés. Vestía de rojo, ajustado, labios a juego, y esa sonrisa burlona que ahora parecía parte de su piel. Caminaba como si la alfombra le perteneciera. Durante la cena, Lucía se sentó junto a Álvaro, como era costumbre, pero apenas le dirigía la palabra. Atendía a los socios, brindaba, se reía, se giraba constantemente hacia la mesa de Inés. Lucía mantenía su porte, pero cada carcajada ajena era una puñalada directa. Los camareros servían platos de autor, vinos de añadas millonarias, postres que parecían joyas. Pero ella no probaba bocado. Tenía un nudo en la garganta y una tormenta en el pecho. Cuando uno de los directivos la felicitó por su apoyo a la empresa, Álvaro respondió sin mirarla. Lucía siempre ha sido buena ama de casa, pero nunca ha entendido del negocio en sí. Las carcajadas fueron tímidas, incómodas, pero suficientes para que a Lucía se le partiera algo dentro. El rostro se le tensó. Las manos se le crisparon sobre el mantel de lino egipcio. Tragó saliva, respiró hondo y sonrió. Esa sonrisa hueca que uno usa cuando ya no tiene nada más que perder. Durante los siguientes minutos, no dijo una palabra, ni siquiera cuando Inés pasó por detrás y murmuró: «Pobrecita, no encajas aquí». Lucía mantuvo la calma, pero por dentro, la rabia comenzaba a reorganizarse como un ejército. Esa mujer no solo la había robado emocionalmente, ahora intentaba arrebatarle también su dignidad frente a una sala llena de empresarios, socios y hombres que alguna vez la respetaron. No podía permitirlo. Después de brindis, Lucía se levantó con excusa de ir al tocador. En el espejo del baño,
Se observó como si estuviera viendo a otra mujer. Esa Lucía que temblaba, que se quebraba, que lloraba a escondidas, ya no servía. Necesitaba una nueva versión de sí misma. Una que supiera jugar el mismo juego sucio, pero con elegancia. Una que supiera transformar el dolor en estrategia. Mientras se acomodaba el cabello, la puerta se abrió. Inés entró, como si supiera que la encontraría allí. «¿Te ves bien para tu edad?» Lucía la observó por el reflejo. No dijo nada. «No te preocupes», continuó Inés, aplicando labial. «Él va a dejarte. Solo está esperando que esto se calme. Y entonces sí, podrás irte en paz». Lucía giró lentamente, la miró a los ojos y dijo: «Eso suponiendo que tú estés aquí para quedarte». Inés parpadeó, sorprendida. Por primera vez, vio algo en Lucía que no esperaba: fuego. Al salir del baño, Lucía no volvió a su mesa. Caminó hacia uno de los inversionistas más antiguos de la empresa, don Ernesto Beltrán, un hombre serio, admirado, influyente. Se inclinó hacia él, con voz baja, y dijo: «Don Ernesto, necesito que revise los contratos de las últimas semanas. Creo que hay movimientos que no respetan los acuerdos fundacionales de la compañía». El viejo levantó una ceja. «¿Qué tipo de movimientos?» «Transferencias internas, nombres nuevos, acuerdos que no fueron aprobados por el Consejo, y todo apunta a Inés Cifuentes». Don Ernesto, intrigado, asintió. «Eso es grave, señora Lucía. ¿Tiene pruebas?» «Todavía no, pero las voy a conseguir». Esa noche, en el coche de regreso, Álvaro hablaba de banalidades. «¿Viste la oferta de inversión de los italianos? Creo que podríamos diversificar el portafolio». Lucía lo miró con indiferencia. «¿Te diste cuenta que te reíste de mi frente a todos?» Él parpadeó. «No fue mi intención». «Claro, como tampoco fue tu intención que Inés entrara a nuestra vida». El silencio lo envolvió todo. Pero Lucía no lloró. No esta vez. Mantuvo la mirada firme en la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba iluminada, mientras en su mente se encendía un plan. Al llegar a casa, subió sin decir palabra. Álvaro se quedó en el estudio, revisando papeles. Lucía se quitó el vestido, las joyas, los tacones. Se sentó frente al tocador, observó su rostro cansado y lo besó con polvo de rubor. Se transformó una vez más. Sabía que el juego recién comenzaba, y ella tenía la pieza clave. Nadie sospechaba de una esposa traicionada. Nadie espera que sea ella quien hunda al millonario. Nadie cree que una mujer herida se convierta en su peor pesadilla. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te humilla en público después de años de amor y lealtad? ¿O ese sería tu punto final, aunque aún no amaras? La casa estaba en silencio, pero no era paz. Era una calma densa, incómoda, de esas que preceden a las tormentas. Lucía bajó por las escaleras envuelta en una bata de satén marfil, con el cabello húmedo y los pies descalzos sobre la alfombra persa. Álvaro aún estaba en el estudio, leyendo unos informes financieros sobre nuevas inversiones de riesgo. Al verla pasar, apenas levantó la vista. No hubo un buenas noches, ni una mirada, ni siquiera el gesto automático de quien nota que la mujer con la que vive todavía respira. Lucía no lo esperaba, pero el vacío dolía igual. No por lo que faltaba, sino por lo que antes existía y ahora no estaba. Cerró la puerta del dormitorio sin ruido, se sentó en el borde de la cama y encendió el teléfono. Una notificación apareció, una publicación en redes sociales de la empresa. Foto de Álvaro, sonriente, rodeado de ejecutivos. Y a su lado, Inés, con un vestido distinto al de la gala, pero con la misma mirada de quien ha ganado. El pie de foto decía: nuestro CEO y la directora de innovación, comprometidos con el crecimiento de la marca. Lucía sostuvo el móvil con fuerza. Ya no era un secreto. Ya no se ocultaban. Se mostraban al mundo como si ella nunca hubiera existido. Como si los 12 años compartidos fueran apenas una molestia administrativa en el portafolio de un millonario caprichoso. Esa madrugada, Lucía decidió hablar. No podía seguir fingiendo cordura mientras se ahogaba en su propio silencio. Bajó al estudio, abrió la puerta sin golpear. Álvaro, molesto por la interrupción, la miró como quien mira a una extraña que irrumpe en su oficina. «Necesitamos hablar», dijo ella. «Ahora, estoy ocupado. No me importa. Esto no puede seguir así». Él dejó la tablet sobre el escritorio con fuerza, cruzó los brazos y soltó. «¿Otra vez con tus dramatismos?» Lucía respiró hondo. «No soy una actriz de novela, Álvaro.
Soy tu esposa. O lo era, hasta que decidiste compartir tu vida y tu patrimonio con una mujer que no conoces. La conversación, si podía llamarse así, se volvió una disputa muda. Álvaro no negaba nada. No intentaba suavizar. Solo desviaba. Estás exagerando. Inés es parte del equipo. Tú no entiendes de negocios. Yo entiendo de lealtad. Y de decencia. Él rió, con sarcasmo. Tú entiendes de apariencias. Nada más. Nunca tuviste ambición real. Y ahí, Lucía sintió que la herida se abría otra vez. No por las palabras en sí, sino por la frialdad con la que fueron lanzadas. Como quien tira un vaso caro al suelo sin mirar si se rompió. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo ella, conteniendo las lágrimas. Que invertí todo en ti. Mi tiempo, mi juventud, mi confianza. Que renuncié a propuestas laborales, a viajes, a proyectos, porque tú ibas a levantar algo grande. Y lo hiciste. Pero ahora ese lujo en el que vivimos lo usas para esconder tus miserias. Álvaro la miró, molesto. No estás bien, Lucía. Busca ayuda. Estás obsesionada. Ella no lo golpeó. No gritó. No lloró. Solo dijo, no soy yo la que necesita ayuda. Eres tú, que no sabes la diferencia entre el éxito y el vacío. Él se levantó, furioso, y por primera vez en su historia juntos, dio un portazo. Tan fuerte, que el cuadro de bodas colgado en la escalera cayó al suelo y se rompió en dos. Lucía se quedó sola en el estudio, rodeada de papeles financieros, premios enmarcados y diplomas de liderazgo empresarial. Un entorno de alta gama, frío y sofisticado. Un monumento al ego de un hombre que la había desplazado. Pero ya no temblaba. El miedo se había ido. Lo único que sentía era una claridad absoluta. Había llegado la hora de pensar en ella. Ya no por despecho, sino por supervivencia. Su patrimonio, su dignidad y su paz interior estaban en juego. Y no iba a permitir que nadie más tomara decisiones por ella. Esa noche, durmió sola. Álvaro no volvió hasta el día siguiente, y cuando lo hizo, ni siquiera mencionó lo ocurrido. A partir de ese día, Lucía cambió. Se levantaba temprano, salía a caminar, retomó antiguos contactos del mundo empresarial y empezó a revisar los balances de la empresa familiar. Notó inconsistencias, cifras que no cuadraban, nombres nuevos en las cuentas, movimientos que parecían errores administrativos, pero que ella sabía leer. Tenía ojo clínico para los números, aunque Álvaro la tratara como un florero de lujo. Uno de esos que adornan, pero no opinan. Lucía ya no solo sospechaba de una traición amorosa, ahora intuía una jugada legal. Y no estaba dispuesta a permitir que la dejaran fuera de lo que también era suyo. En uno de esos días grises, Julián, el socio de Álvaro, la encontró en la oficina administrativa revisando documentos. «Lucía, ¿todo bien?» Ella levantó la vista y le ofreció una sonrisa cansada. «Solo estoy poniéndome al día con algunas cosas». Julián, con esa mirada serena que lo caracterizaba, se acercó con delicadeza. «No quiero entrometerme, pero, si necesitas hablar o ayuda, aquí estoy». Lucía lo miró, sorprendida por su tono genuino. Era la primera vez en semanas que alguien le hablaba con ternura. Bajó la vista, tragó saliva, y por primera vez, se permitió un susurro sincero. «No merezco esto, Julián». Él se sentó a su lado. «Lo sé, y tampoco estás sola, Lucía». No fue una sorpresa. No realmente. Lucía ya había intuido que el descaro era la nueva estrategia. Pero una cosa es suponerlo, y otra verlo con los propios ojos. Aquella tarde, después de una jornada agotadora revisando estados financieros, llegó a casa y se encontró con el escenario que ninguna esposa espera. Inés, sentada en su sofá de terciopelo gris perla, cruzada de piernas, sosteniendo una copa de vino como si fuera la dueña del lugar. En su propia sala, en su propio reino. Era una invasión cuidadosamente coreografiada, con perfume caro y sonrisas hipócritas. El golpe fue seco, pero Lucía no parpadeó. Ya no. Álvaro estaba junto a ella, relajado, con la camisa desabotonada y el rostro ligeramente sonrojado por el alcohol. Al verla, no se levantó, ni intentó disimular. Solo dijo, «Inés vino para revisar algunos contratos. Tiene ideas nuevas para el área de innovación». Lucía no respondió. Caminó lentamente hacia la escalera, sin mirarlos, como si fueran visitantes indeseables en un hotel de lujo. Pero cada paso era una carga eléctrica en el pecho. Esa sala no era solo un espacio físico, era el símbolo de su historia.
Allí celebraron aniversarios, brindaron por inversiones exitosas, soñaron con un futuro compartido. Y ahora, se había convertido en una sala de espera para su humillación. En el dormitorio, Lucía cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Sabía que si lloraba, se quebraría. Y si se quebraba, perdería todo el terreno ganado. En lugar de eso, respiró hondo, se puso de pie y abrió el armario. Tomó una carpeta roja donde guardaba copias de documentos antiguos de la empresa familiar, escrituras, cláusulas de fundación, acciones heredadas. Lo que Álvaro había olvidado es que ese patrimonio no le pertenecía completamente. Había hilos que aún pasaban por sus manos. Y ahora que la guerra estaba declarada, ella no iba a soltarlos. No mientras existiera la posibilidad de salvar lo suyo. Una hora después, bajó como si nada. Inés seguía allí, sonriente, con el descaro intacto. Lucía la observó unos segundos. Luego se acercó con paso firme y dijo: «Si van a hablar de negocios, sugiero que lo hagan en la oficina. Aquí no es el lugar». Álvaro bufó. «No exageres, Lucía. No estoy exagerando. Solo estoy marcando límites». Inés, fingiendo sorpresa, dijo: «Perdón si incomodé. Pensé que podía ayudar desde aquí». «Y yo pensé», interrumpió Lucía con una sonrisa gélida, «que las amantes sabían entrar por la puerta trasera». El silencio fue absoluto. Luego, Lucía giró sobre sus tacones y se marchó. No dijo más. No hacía falta. Esa noche, cuando Álvaro subió, encontró a Lucía revisando el ordenador familiar. «¿Qué haces?» «Revisando algunas transferencias recientes». «¿Desde cuándo te interesa eso?» «Desde que noté que algunas inversiones no están respaldadas por los activos reales». Él frunció el ceño. «Estás cruzando una línea. Y tú cruzaste todas». «Solo estoy poniéndome al día». No hubo más palabras. Solo miradas. Y en la de Lucía había algo nuevo. Una amenaza elegante. Al día siguiente, en la oficina, Lucía pidió acceso al sistema de archivos internos. Alegó que necesitaba respaldar unos contratos antiguos del área legal. Nadie se lo negó. Aún era oficialmente parte de la junta. Mientras revisaba carpetas digitales, encontró algo que le aceleró el corazón. Una serie de documentos con movimientos internos sospechosos. Entre ellos, un archivo titulado Contrato 47B. No lo abrió de inmediato. Guardó una copia en una unidad externa, cerró la sesión y salió del despacho con una mezcla de furia y temblor. Sabía que ahí dentro había algo grande. Tal vez la pieza que explicaba por qué Inés había cruzado la línea con tanta seguridad. Esa noche, en la cocina, mientras el horno calentaba un risotto congelado que nadie comería, Lucía deslizó el USB en su portátil personal. El archivo se abrió lentamente. Contrato 47B, cesión parcial de acciones a un nuevo socio estratégico. Firmado por Álvaro. Validado por Inés y Fuentes. No había error. Habían intentado disfrazarlo como una operación interna de diversificación de cartera. Pero Lucía conocía cada cláusula de ese acuerdo original. Aquella cesión violaba los términos fundacionales de negocio familiar. Si ese contrato se ejecutaba, su familia perdería el control. Inés no solo quería el marido, quería el legado. El corazón de Lucía golpeaba como un tambor. Había pasado del dolor emocional a la alerta total. Era una batalla por territorio, por dinero, por poder. Y ella no pensaba quedarse cruzada de brazos. A la mañana siguiente, solicitó una cita con uno de los abogados antiguos de la familia, bajo pretexto de una consulta notarial. Se encontraron en una cafetería discreta, en un barrio elegante pero alejado de los círculos empresariales. «Necesito saber si este contrato es legal», dijo, deslizando la hoja. El abogado lo revisó, frunció el ceño y respondió: «No solo no es legal, es una traición corporativa. Si se ejecuta, tu familia pierde todo». Lucía apretó los labios. «Entonces necesito saber cómo detenerlo». El hombre la miró con respeto. «Tienes armas. Solo necesitas tiempo». Esa noche, Julián volvió a verla en los pasillos de la empresa. «¿Otra vez tan tarde?», preguntó con suavidad. «Alguien tiene que cuidar lo que Álvaro descuida». Él sonrió con complicidad. «No sé qué estás planeando, pero si me necesitas, solo dilo». Lucía lo miró por un instante. «Te lo diré, cuando llegue el momento». Y siguió caminando, paso firme, mirada al frente. Sabía que no estaba sola. Sabía que el juego había cambiado. Y ahora, ella también sabía jugar. La mañana en la oficina era como tantas otras.
empleados caminando con carpetas, teléfono sonando, aroma a café recién hecho mezclado con perfume caro. Pero para Lucía, todo tenía un matiz distinto. Después de descubrir el contenido del contrato 47B, ya no se sentía como una figura decorativa dentro del imperio de su esposo. Ahora caminaba con intención. Ya no evitaba las reuniones, las buscaba. Su mirada, antes apagada, brillaba con una mezcla peligrosa de lucidez y determinación. Y eso no pasó desapercibido para Julián. Desde el primer instante en que la vio esa mañana, supo que algo había cambiado. Julián era diferente a Álvaro, más sereno, menos ostentoso. Su elegancia no venía del lujo, sino de la sobriedad. Era de esos hombres que construyen su respeto en silencio, sin necesidad de gritar poder. Lucía lo observó desde la puerta de la sala de juntas, y por primera vez en semanas, permitió que una sonrisa se asomara, breve, sincera. Él la notó y le devolvió la sonrisa, como quien reconoce a un aliado. Durante la reunión, se sentaron cerca. No cruzaron palabras, pero sí miradas. Largas, densas, con una conversación muda que iba cargada de secretos no confesados. La tensión flotaba entre ellos como un perfume invisible. Después de la reunión, Julián se acercó con discreción. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó con ese tono neutro que usaba para no presionar. Lucía dudó un segundo, y luego asintió. Lo necesito. Caminaron juntos hasta un pequeño salón de descanso que pocas veces se usaba. Era un rincón discreto, con muebles de alta gama y una máquina de café italiana. Julián preparó 2 tazas sin preguntar, como si supiera exactamente cómo le gustaba. Se sentaron uno frente al otro, en silencio. El aire estaba cargado. ¿Puedo decirte algo sin que te moleste?, dijo él. Lucía lo miró, intrigada. Depende. Hace tiempo que no te veía. Tanto. Lucía bajó la vista. ¿Y cómo era yo? Serena, fuerte, incómoda para muchos. Ella soltó una leve risa, sin alegría. La traición cambia a cualquiera. ¿Te refieres a Álvaro o a ti misma? La pregunta la sorprendió. Lo miró con los ojos entrecerrados. A los dos, supongo. Pero él empezó. ¿Y tú terminaste de despertar?, respondió Julián, con voz baja. Hubo un silencio largo, no tenso, casi reconfortante. Lucía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía que explicarse, que no necesitaba justificar su dolor. Y eso, viniendo de un hombre, era nuevo. A lo largo de los días siguientes, los encuentros entre ellos se repitieron. Cafés cortos, caminatas en el pasillo, comentarios breves al salir de una reunión. Nada escandaloso, nada que llamara la atención. Pero cada momento compartido era una pincelada más en el retrato de una conexión innegable. Lucía se encontraba pensando en él por las noches, recordando frases, gestos, hasta la manera en que pronunciaba su nombre. Julián, sin invadir, comenzaba a ocupar un espacio emocional que había quedado vacío desde hacía mucho. Un espacio que ni ella sabía que seguía vivo. Una tarde, mientras revisaban unos documentos contables juntos, Julián se inclinó para mostrarle una cifra. Sus manos se rozaron. Fue un segundo apenas, pero bastó. Lucía sintió el calor recorrerle el brazo. Levantó la vista y él ya la estaba mirando. No estás sola, Lucía. La frase quedó flotando entre ellos como una declaración sin firma. Ella no respondió, solo lo miró. Sus ojos se encontraron por más tiempo del necesario, y en ese instante, se dijeron todo sin necesidad de una sola palabra más. Había algo creciendo entre ellos. Algo lento, respetuoso, pero firme. Algo que no necesitaba justificaciones. Esa noche, en su casa, Lucía abrió una caja de recuerdos. Fotos antiguas, cartas, objetos pequeños que había guardado con esmero durante años. Encontró una postal que Julián le había enviado años atrás, cuando eran apenas conocidos. Era una felicitación de cumpleaños, escrita con cuidado, en una letra pausada, para Lucía, una mujer con luz propia. Lo había olvidado por completo, pero ahora esas palabras cobraban un nuevo sentido. Las releyó una y otra vez, como si buscara algo escondido entre líneas. Y entonces lo entendió. Julián siempre estuvo ahí, esperando, mirando desde lejos. Al día siguiente, al llegar a la oficina, Lucía decidió invitarlo a almorzar. No por cortesía, no por estrategia, por deseo, por necesidad de un respiro. Almorzaron en un restaurante discreto,
lejos del circuito millonario donde Álvaro solía hacer sus demostraciones de poder. La comida fue simple, deliciosa, sin pretensiones. Julián la hizo reír. Hablaron de arte, de libros, de cómo se sentían atrapados en un mundo de lujo vacío. Fue la primera vez que Lucía comió sin sentir un nudo en el estómago. Por un momento, olvidó el contrato, la traición, la otra mujer. Solo estaban ellos. Dos personas cansadas, redescubriéndose. Al regresar a la oficina, Lucía lo tocó brevemente en el brazo, como quien agradece sin palabras. Él le respondió con una mirada intensa, pero sin prisa. Nada había pasado, pero todo había cambiado. Esa noche, al acostarse, no pensó en Álvaro, ni en Inés. Pensó en Julián, en cómo la hacía sentir, en cómo la escuchaba, en cómo la veía. No como una víctima, ni como una figura decorativa, sino como lo que realmente era. Una mujer que había sobrevivido al fuego, y que, contra todo pronóstico, comenzaba a renacer. Lucía llegó temprano esa mañana, muy temprano. Los pasillos de la empresa aún estaban vacíos, como un escenario silencioso antes de que comience la función. Llevaba el cabello recogido, un traje beige entallado y una expresión de absoluta concentración. Tenía un objetivo: volver a revisar el archivo del contrato 47B y buscar todos los anexos. Quería entender el alcance real del movimiento. Sabía que allí había algo más, un patrón, una red oculta de transacciones. Insertó su USB en el ordenador del despacho ejecutivo y tecleó con firmeza. Pero al ingresar al sistema, algo falló. Contraseña inválida. Lo intentó de nuevo. Nada. Álvaro había cambiado el acceso. Durante segundos, Lucía se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la confirmación silenciosa de que Álvaro también jugaba. Sabía que ella estaba escarbando, y eso significaba que tenía algo que esconder. Miró alrededor. Todo estaba en orden. Los portapapeles perfectamente alineados, los cuadros de premios, las botellas de licor en el minibar de lujo. Era un despacho diseñado para impresionar, no para trabajar. Un monumento a su ego. Y ella, ahora excluida del sistema, entendía que el enemigo ya no se disimulaba. Estaba actuando con poder y con descaro. Y eso no quedaría así. Más tarde, en casa, intentó confrontarlo con calma. «Cambiaste las contraseñas del sistema», dijo sin rodeos. Álvaro apenas levantó la vista del celular. «Es una reestructuración interna. Solo acceden quienes están activos en operaciones. Yo soy parte del consejo. De nombre, nada más». Lucía tragó saliva. «¿Y qué estás escondiendo?». Él rió con desprecio. «Lucía, por favor, deja de jugar a la detective. Nunca entendiste cómo funciona el mundo real. Esto no es un cuento de princesas». Ella no respondió. Lo miró fijo, en silencio, porque sabía que cuando un millonario comienza a subestimar, es porque ya se siente intocable. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado al otro del dormitorio como una prisionera en una celda de terciopelo. No era solo el bloqueo informático, era el símbolo detrás. Álvaro la había borrado, literalmente, como si nunca hubiera existido su trabajo en la empresa, su visión estratégica, su voz. Había decidido relegarla al rol de esposa trofeo, una figura útil para cenas de gala y eventos de caridad, pero invisible para las decisiones. Eso, en un entorno donde el patrimonio de su familia estaba en juego, era imperdonable. Lucía no estaba dispuesta a ser silenciada. No ahora, no después de todo. Al día siguiente, Lucía volvió a la oficina y fue directamente al área legal. Pidió hablar con Beatriz, una de las abogadas más antiguas del equipo. Con tono amable pero firme, le dijo: «Quiero revisar mi carpeta de acciones. Hay algunos puntos que necesito confirmar». Beatriz dudó. Eso debería consultarlo con Álvaro. Lucía sonrió. «No si tenga autorización del consejo». Beatriz, algo incómoda, accedió a acompañarla. Pero cuando intentaron ingresar al archivo digital, apareció una advertencia: «Acceso restringido». Lucía se inclinó hacia la pantalla. Luego se giró lentamente hacia Beatriz y le dijo, con voz pausada: «Cuando un esposo bloquea a su esposa de los documentos familiares, ya no hablamos de amor, hablamos de traición». Después del incidente, Lucía volvió al despacho general y encontró a Julián revisando unos reportes. Él anotó al instante. «¿Qué pasó?», preguntó al verla tensa. Lucía se acercó sin responder. Cerró la puerta tras de sí.
Lo miró a los ojos. Álvaro está ocultando algo muy serio. Me bloqueó del sistema. ¿Qué buscabas? Las pruebas de que está transfiriendo acciones a nombre de Inés. Julián bajó la mirada, suspiró y luego dijo algo que la sorprendió. Yo también lo sospecho. Lucía frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Desde que noté ciertos correos que desaparecieron. Y desde que Inés me pidió, hace semanas, firmar como testigo de una cláusula que no entendí del todo. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Necesito tu ayuda, Julián. La tienes. Esa conversación marcó un antes y un después. A partir de ese día, Julián y Lucía comenzaron a trabajar juntos en silencio. Revisaban copias físicas, contactaban discretamente a empleados leales, cruzaban datos. En uno de esos días, Julián apareció con una libreta antigua. La encontré en un archivo de respaldo. Álvaro no lo revisa desde hace años. Lucía abrió la libreta y, entre facturas viejas y notas dispersas, encontró algo importante. Una lista de transferencias de capital que coincidía con los movimientos que había visto en el contrato 47B. Fechas, cifras, nombres. Todo apuntaba al mismo punto. Inés no solo era amante, era socia oculta. Lucía sabía que esa información debía manejarse con precisión quirúrgica. Si se precipitaba, Álvaro la anularía públicamente. Diría que estaba desequilibrada, que era una esposa celosa, que inventaba cosas. Por eso decidió esperar, observar y, sobre todo, proteger lo que aún estaba bajo su control. Tomó medidas legales para blindar su porcentaje de acciones. Congeló accesos que aún estaban a su nombre y mandó a revisar las últimas inversiones personales del matrimonio, muchas de ellas camufladas en fideicomisos de lujo. Álvaro no lo sabía aún, pero su imperio tenía grietas, y Lucía conocía cada una de ellas. Una tarde, mientras revisaba unos planos antiguos de la empresa, Julián se acercó y le dejó una taza de té. «Te estás olvidando de cuidarte», dijo con una sonrisa suave. Lucía lo miró, agradecida. «Estoy aprendiendo a priorizar. Antes, lo último era yo». Él se inclinó un poco más. «¿Y ahora?» «Ahora, estoy en la lista. Todavía no primera, pero ya no la última». Julián no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada había respeto, admiración y algo más. Algo que crecía lento, pero firme, como todo lo que vale la pena. Lucía llegó puntual a la cita. El lugar no podía ser más discreto. Una oficina pequeña en una calle secundaria del barrio Salamanca, lejos del circuito empresarial habitual. No llevaba maquillaje, ni joyas llamativas. Vestía de manera sencilla, pero impecable. No quería llamar la atención. Al cruzar la puerta, un asistente la recibió con una sonrisa tensa. «¿Doña Lucía del Bosque? El licenciado está en su despacho. Puede pasar». El nombre del abogado, Eduardo Larrea, era bien conocido en los círculos de alto nivel. Especialista en patrimonio empresarial y blindajes legales para familias millonarias. Lo había conocido años atrás, en una cena de gala, pero jamás pensó que un día se sentaría frente a él con el corazón roto y una guerra financiera por librar. Eduardo la recibió con cortesía, sin expresar sorpresa. Solo asintió y esperó a que hablara. Lucía colocó la carpeta roja sobre la mesa. «Necesito saber si esto es legal». Larrea revisó el contrato impreso, hojeó las páginas con rapidez y exactitud. «¿Usted autorizó esto?» «No, ni firmé, ni fui consultada». «Entonces no solo no es legal, es peligroso. Si esto se ejecuta, usted y su familia podrían perder derechos sobre la empresa». Lucía lo miró, firme. «¿Puede ayudarme?» Larrea se reclinó en su silla de cuero. «Sí, pero tiene que estar dispuesta a pelear su lugar. Y eso no se hace en silencio». Las siguientes horas fueron una clase intensiva de protección legal. Eduardo le explicó cómo se podía anular una sesión si se demostraba que se hizo sin aprobación del consejo y bajo conflicto de intereses. Habló de fideicomisos, de registros mercantiles, de inversiones fantasmas, de sociedades pantalla, términos que Lucía entendía a medias, pero que anotaba con cuidado. Cada palabra era un ladrillo más en su estrategia. El abogado también le pidió prudencia. No podía alertar a Álvaro ni a Inés. Aún no. Todo debía prepararse con paciencia. Como los grandes movimientos de ajedrez, la jugada maestra se ejecuta cuando el adversario se cree vencedor. Cuando salió de la oficina, el sol ya bajaba. Caminó sin rumbo fijo, con el bolso apretado al pecho.
Se detuvo frente a una librería antigua y se quedó mirando una vitrina sin ver. Por dentro, sentía una mezcla extraña de miedo y alivio. Por fin tenía un plan, un aliado, un camino. Pero también entendía que eso significaba que ya no había vuelta atrás. Álvaro había cruzado una línea legal, y ahora Lucía también lo haría. No para vengarse, sino para defender lo que le pertenecía. Su legado, su nombre, su verdad. Aquello que él, cegado por el lujo y la ambición, había intentado arrebatarle. Esa noche, Julián la llamó. ¿Puedo verte? Solo un momento. Ella dudó. Estaba agotada, pero algo en su voz la convenció. Acordaron encontrarse en una cafetería pequeña cerca del Parque del Retiro. Al verla llegar, Julián se levantó y le acercó una silla. «No tienes buena cara», dijo con dulzura. «No la tengo, pero tengo lo que necesito». Él esperó en silencio. «Fui a ver a un abogado. Álvaro e Inés están intentando sacarme legalmente de la empresa». Julián apretó los labios. Sabía que no eran solo rumores. Lucía bajó la mirada. «Y me duele, más que la infidelidad, porque esto lo construimos juntos». Julián le tomó la mano, sin palabras. Solo la sostuvo, y ella no la soltó. Esa conexión, que hasta entonces había sido sutil, se volvió palpable. No había palabras románticas, ni declaraciones. Solo comprensión. Julián no ofrecía promesas vacías. Ofrecía presencia, escucha, respeto. Y eso, para Lucía, era un bálsamo que no sabía que necesitaba. Hablaron durante horas. De contratos, de traiciones, de silencios, de miedos. Y también de futuro. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si volvieras a empezar?, preguntó él. Lucía suspiró. Sí, pero siempre me parecía una fantasía inútil. Tal vez no lo sea. Tal vez no estás empezando desde cero, sino desde ti. Al regresar a casa, Lucía encontró a Álvaro dormido en el sofá, la televisión aún encendida, una copa vacía sobre la mesa de mármol. El mismo cuadro de siempre. Por primera vez, lo miró sin nostalgia, sin dolor. Lo vio como realmente era, un hombre pequeño, encerrado en su ego millonario, rodeado de lujos que no sabría conservar si ella no hubiera estado detrás. Y entonces lo supo, lo que construyó no era solo de él, era también de ella, y no estaba dispuesta a que se lo arrebataran con un contrato sucio firmado en la sombra. Al día siguiente, comenzó a actuar con más decisión. Habló con contadores, cruzó datos con otros abogados, solicitó copias de las últimas juntas. Reunió firmas de apoyo de miembros del consejo que aún la respetaban. Preparaba su defensa con elegancia y astucia. Y aunque la tensión aumentaba, también crecía en ella una fuerza nueva. No era solo la rabia, era claridad. Lucía ya no reaccionaba desde la herida, actuaba desde la verdad. Sabía que no podía controlar lo que Álvaro haría, pero sí podía decidir cómo responder. Y eso, en un mundo donde la imagen vale más que la justicia, era su mayor ventaja. Esa noche, Julián la sorprendió en la puerta de su casa con un gesto inesperado. Una copia restaurada de la primera planta arquitectónica de la empresa familiar, enmarcada con vidrio templado. «¿Te pertenece?», le dijo. Esto existía antes de Álvaro, y seguirá existiendo después. Lucía lo miró, emocionada. «Gracias, no por el regalo, por creer en mí». Él se inclinó levemente, como quien respeta un templo. «No te creo, te veo». Y en ese momento, por primera vez en semanas, Lucía sintió que el amor no era una amenaza, sino una posibilidad. Lucía despertó antes del amanecer. La luz del sol aún no tocaba las cortinas de lino, pero su mente ya estaba en movimiento. Había dormido poco, con sobresaltos, sueños fragmentados que iban desde oficinas incendiándose hasta cenas elegantes donde nadie la reconocía. Se levantó sin hacer ruido. Caminó por la casa con una taza de café entre las manos, como si fuera una visitante en su propio hogar. Aquel lugar, tan lleno de detalles de alta gama, ya no le parecía un refugio, sino un escenario montado para una farsa. Era hora de decidir, de hacer su jugada, porque el tiempo de observar había terminado. Después de semanas de dudas, Lucía entendió que tenía dos caminos. El primero era el cómodo, seguir fingiendo, ignorar las señales, aceptar la traición como un accidente de la vida millonaria que compartía con Álvaro, y quedarse como figura decorativa en un mundo que ella misma ayudó a construir. El segundo, más difícil, implicaba actuar, arriesgar, enfrentar a Álvaro públicamente,
romper la fachada de matrimonio perfecto y denunciar el intento de despojo que Inés lideraba desde las sombras. El precio sería alto, el escándalo inevitable, pero Lucía ya no quería vivir anestesiada. Estaba cansada de no reconocerse en el espejo. Ese día, en la empresa, pidió acceso al servidor central. Lo hizo con el respaldo de 3 miembros del consejo directivo que aún respetaban su voz. Usó su derecho como socia fundadora, una cláusula que estaba archivada, pero seguía siendo válida. Lo logró. En pocos minutos, estaba frente a un mar de archivos y cifras. Sabía lo que buscaba: pruebas, documentos, nombres, cuentas. Lo que encontró fue más grande de lo que esperaba. Álvaro no solo había transferido acciones sin consulta, había creado una empresa paralela a nombre de Inés, usándola como testaferro para absorber parte del patrimonio de la compañía original. La traición era total, fría, calculada. Con la ayuda de Julián, imprimió los documentos clave. Todo lo que necesitaban estaba ahí: firmas, fechas, transferencias bancarias, correos cruzados. Julián no dijo nada al principio. Solo la miró mientras ella ordenaba las hojas con manos temblorosas. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Lucía levantó la vista. No tengo opción. O me salvo, o me desaparecen. Julián asintió. Entonces haremos esto bien. Ella sonrió por primera vez en días. No por victoria, sino por claridad. Esa sonrisa serena que solo tienen quienes, por fin, han tomado una decisión irreversible. Al llegar a casa, Lucía se encerró en el estudio. Tomó una carpeta de cuero rojo. Colocó dentro todos los documentos impresos. No le tembló la mano. Pegó una etiqueta en el frente: Confidencial Junta de Inversionistas. Luego escribió una carta, breve pero contundente, dirigida a los accionistas principales. Era su testimonio, su voz, su verdad. No buscaba compasión, solo justicia. Al terminar, respiró hondo y encendió una vela. No por ritual, sino por necesidad. El fuego pequeño le trajo calma. El mismo fuego que, en otro tiempo, hubiera usado para destruir las pruebas, hoy la ayudaba a salvarse. Esa noche, Álvaro llegó tarde. Olía a vino caro y a perfume de mujer. Lucía ya no reaccionaba ante esos detalles. Solo lo observó. Él se quitó la chaqueta, dejó las llaves sobre la encimera de mármol y preguntó: ¿No vas a saludarme? No. Él frunció el ceño. ¿Y eso? Porque mañana te vas a acordar de esta noche. Y no quiero que creas que fue un malentendido. Álvaro la miró como si no entendiera. ¿Qué estás diciendo? Lucía lo miró fijamente. Que mañana vas a perderlo todo. Y salió de la cocina sin decir más. Como una sentencia dictada sin gritos. Al día siguiente, llegó al edificio de la empresa con el rostro impecable. Llevaba un traje blanco, cabello recogido, maquillaje neutro. Todo en ella comunicaba control. El consejo de inversionistas ya estaba reunido. Había café, agua mineral de lujo y rostros nerviosos. Lucía saludó con cortesía, entregó la carpeta roja al secretario del consejo y tomó asiento. Álvaro llegó minutos después, sonriendo como siempre. Saludó, estrechó manos, incluso se inclinó para besar a Lucía, pero ella se apartó. Ese gesto, tan pequeño, fue como el primer disparo silencioso antes de la guerra. Nadie entendía aún, pero todo estaba a punto de cambiar. Cuando el presidente del consejo abrió la carpeta y comenzó a leer, el ambiente cambió de inmediato. Las expresiones se endurecieron. Álvaro comenzó a removerse en su silla. Inés, que había sido invitada como asesora externa, palideció. Lucía no habló. No necesitaba hacerlo. Las hojas hablaban por sí solas. Inversiones desviadas. Conflictos de interés. Cesión fraudulenta. Las pruebas eran contundentes. Y al final, una sola firma, la de Lucía, solicitando oficialmente una auditoría inmediata y la suspensión de todos los contratos firmados por Álvaro en los últimos 6 meses. Era su elección. Había elegido hablar. Y había elegido hacerlo a lo grande. Desde muy temprano, el edificio principal de la empresa vibraba con una energía distinta. El personal de seguridad estaba más atento, el equipo de recepción más rígido, y los asistentes de dirección caminaban con prisas nerviosas. Nadie sabía exactamente qué pasaría esa mañana, pero todos lo presentían. Lucía llegó con media hora de antelación. Vestía un vestido rojo de corte impecable, mangas largas, cuello alto. No era solo elegancia, era una declaración de guerra. Su cabello recogido,
los labios pintados del mismo tono que el vestido y unos pendientes discretos, pero de alta gama. Cada detalle estaba pensado. Nada era casual. El salón de juntas era amplio, con techos altos, paredes de vidrio esmerilado y una mesa de roble macizo que había sido testigo de muchas decisiones millonarias. Lucía se sentó en el extremo opuesto al de Álvaro, quien llegó sonriente, seguro de sí mismo, como si todo estuviera bajo control. Llevaba uno de sus trajes italianos hechos a medida, reloj suizo y actitud de rey en su reino. Saludó con afecto falso a los presentes, lanzó un par de bromas y tomó asiento sin siquiera mirar a Lucía. Ella, en cambio, lo observó con calma, como se mira a un adversario que aún no ha entendido que está en jaque. Uno de los inversionistas abrió la sesión con formalidad. El objetivo de hoy es revisar los reportes trimestrales y anunciar el nuevo plan de expansión. Álvaro se levantó con su habitual aire de liderazgo y comenzó a hablar. Hemos tenido un trimestre excelente. La diversificación de inversiones ha fortalecido nuestro posicionamiento. Incluso hemos abierto nuevas alianzas estratégicas que garantizan crecimiento sostenido en los próximos años. Los asistentes tomaban nota. Algunos asentían. Otros observaban en silencio. Pero Lucía sabía que cada palabra de Álvaro era una cortina de humo, que su discurso era una obra pulida sobre un escenario podrido, y estaba a segundos de romper la función. Cuando Álvaro anunció con orgullo que había nombrado a una nueva socia estratégica de innovación y pidió a Inés que se acercara a la mesa para presentarla oficialmente, Lucía levantó la mano. Un momento. El murmullo fue instantáneo. Álvaro frunció el ceño. ¿Quieres decir algo, Lucía? Sí, respondió ella, de pie, con la carpeta roja en la mano. Quiero que los inversionistas revisen este informe antes de seguir adelante. Se acercó con paso firme al centro de la sala y colocó la carpeta frente al presidente del consejo. Contiene información que compromete la legalidad de las decisiones tomadas por el CEO durante los últimos 6 meses. El ambiente se volvió denso. Inés palideció. Álvaro se tensó. El presidente abrió la carpeta, comenzó a leer, y su expresión cambió rápidamente. Pasó las hojas una a una, hasta que levantó la vista y dijo: ¿Esto es cierto? Lucía no se inmutó. Todos los datos están respaldados. Hay transferencias irregulares, uso indebido del patrimonio familiar, creación de una empresa paralela sin autorización del consejo, y cesión de acciones a una persona que no cumple con los requisitos legales. Álvaro intentó reír. Esto es absurdo. ¿Van a creerle a una mujer herida antes que al CEO? Lucía lo miró con calma. No soy una mujer herida. Soy una socia fundadora. Y una traición no me convierte en víctima, me convierte en testigo. Uno de los inversionistas más antiguos tomó la palabra. Yo quiero ver los documentos. Si esto es cierto, no solo compromete la imagen de la empresa, compromete nuestras inversiones. Álvaro intentó recuperar el control. Esto es una trampa emocional, una venganza personal disfrazada de auditoría. Pero ya era tarde. El ambiente había cambiado. La credibilidad de Lucía, su precisión, la frialdad con la que había presentado los hechos, todo pesaba más que cualquier discurso grandilocuente. Inés intentó justificarse. Yo solo seguí instrucciones de Álvaro. Tú firmaste documentos ilegales, respondió Lucía. Y lo hiciste en una empresa que no te pertenece. El presidente del consejo cerró la carpeta con un gesto solemne. Necesitamos suspender toda decisión relacionada con estas alianzas. Se convoca a una auditoría interna inmediata. Y el señor Álvaro del Bosque queda, a partir de hoy, suspendido de sus funciones mientras se investigan los hechos. El silencio fue total. Solo se escuchaba la respiración agitada de Álvaro, su mandíbula apretada. Lucía se mantuvo erguida, sin celebrar, sin mostrar venganza. Solo firmeza. No había ganado un trofeo. Había salvado su dignidad y el legado de su familia. Antes de salir, uno de los inversionistas se acercó a ella. Señora Lucía, mis respetos. Nunca vi a nadie defender un patrimonio con tanta elegancia. Ella asintió, sin orgullo, solo con paz. Cuando uno ha vivido rodeado de lujo, lo último que puede perder es el honor. Y se marchó, sin mirar atrás. Las noticias no tardaron en correr. A las pocas horas de la reunión, el rumor ya estaba en todos los pasillos, cafeterías y grupos de WhatsApp del sector empresarial. Álvaro del Bosque, suspendido por fraude interno. Algunos lo creían imposible. Otros lo veían venir desde hacía tiempo. Pero nadie estaba preparado para el espectáculo que se avecinaba. Y lo más devastador,
El golpe no vino de un competidor, ni de una crisis externa, sino de su propia esposa. La misma mujer a la que tantos habían subestimado. La figura silenciosa detrás del millonario. Ahora, la protagonista absoluta de la caída. Esa tarde, Lucía fue llamada por el Comité de Imagen Corporativa. Querían saber cómo proceder ante la inminente exposición mediática. No se preocupen, dijo ella con calma. Lo único que deben hacer es no mentir, no encubrir. La verdad no necesita maquillaje. El Departamento de Comunicaciones redactó un comunicado sobrio, con términos diplomáticos pero contundentes. Se hablaba de reorganización interna, auditoría especial y transparencia institucional. Pero lo que nadie esperaba fue que uno de los asistentes grabara parte de la reunión y lo filtrara a la prensa. Un video de apenas 2 minutos, en el que Lucía desenmascaraba la estructura de fraude mientras Álvaro intentaba defenderse con gritos. La grabación se volvió viral en cuestión de horas. Se compartió en redes sociales, en grupos privados de ejecutivos, incluso fue comentado en noticieros de alta gama. Lo más impactante no fue el contenido en sí, sino el contraste. Lucía, firme, impecable, con voz pausada, y Álvaro, alterado, sudando, perdiendo el control ante cámaras. Un símbolo perfecto del colapso de un millonario acostumbrado al poder sin límites. Las reacciones fueron inmediatas. Marcas asociadas con su nombre retiraron patrocinios. Socios internacionales congelaron inversiones. Clientes importantes exigieron explicaciones. Inés, por su parte, desapareció. Canceló su perfil profesional. No volvió a presentarse en la empresa. Según se decía, intentó negociar discretamente su salida del país. Algunos empleados la vieron salir con maletas desde la puerta de atrás, llorando, envuelta en un abrigo de lujo que no podía protegerla del juicio público. Lucía no celebró. No compartió frases de venganza en redes, ni dio entrevistas. Solo continuó con su agenda como si nada. Sabía que el escándalo pasaría, pero el respeto recuperado, ese no se esfuma. Y era eso lo que más valoraba ahora. Al tercer día, se organizó una conferencia de prensa para calmar a los inversionistas internacionales. Julián, ahora al frente del equipo directivo junto a Lucía, preparó el discurso con cuidado. No es solo una defensa del patrimonio, dijo él. Es una oportunidad para demostrar que las empresas también pueden corregir el rumbo con dignidad. Lucía se presentó al evento con su habitual sobriedad. No intentaba parecer victoriosa, solo auténtica. Frente a cámaras, habló claro. Esto no es un asunto personal, es un asunto de ética. Y quien pone en riesgo el legado de una familia, la confianza de sus empleados y el futuro de cientos de familias, debe responder por sus actos. El salón estalló en aplausos. En paralelo, los medios publicaban titulares como «La millonaria que venció al millonario», «El rostro sereno del poder femenino» o «Cuando la traición es un negocio familiar». Algunos incluso comenzaron a llamarla la Dama Roja, por el vestido con el que compareció ante el consejo. Pero ella seguía enfocada. No se dejaba seducir por la fama repentina. Sabía que el lujo verdadero no está en ser admirada, sino en estar en paz. Y después de tantos años de silencio, empezaba a sentir esa paz como un premio que había costado caro, pero que era completamente suyo. Álvaro, en cambio, vivía una pesadilla sin final. Su rostro apareció en memes, en parodias, en artículos de opinión. Se burlaban de su caída, de sus frases arrogantes, de su incapacidad para responder con altura. Las cámaras lo captaron saliendo del edificio por la puerta trasera, con el rostro cubierto por unas gafas oscuras y la misma expresión de un jugador que perdió todo en la última mano. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas por la misma compañía que años atrás lo había patrocinado. Su nombre fue retirado de la entrada principal de la empresa, y en su despacho solo quedó su silla vacía. Lucía, por su parte, comenzó a reformar el edificio. Ordenó retirar los retratos que Álvaro había mandado colocar en cada piso, cambió los cuadros por imágenes de la historia fundacional, reinstaló el logo antiguo que su familia había creado décadas atrás. Todo tenía un sentido simbólico: recuperar el origen, volver al propósito real. Esto ya no es una empresa para competir con los grandes, dijo en una reunión. Es un legado, un proyecto de vida. Y todos la aplaudieron. No por protocolo, por convicción, por respeto, por haberse atrevido a ponerle nombre a la injusticia y rostro a la esperanza. Esa noche, Julián la esperó en la entrada del edificio. No dijo nada, solo le ofreció su brazo para caminar juntos hasta el coche.
Durante el trayecto, ella apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaban hablar. Habían sobrevivido a una tormenta. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, sabían que lo más difícil ya había pasado: reconocerse en medio del desastre y elegir seguir caminando. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de exponer una traición públicamente, aunque eso implicara destruir la imagen que construiste durante años? ¿O preferirías vivir con la mentira, solo para evitar el escándalo? El día después del escándalo, la ciudad seguía girando con la misma prisa de siempre, pero dentro de Lucía, algo se había detenido. Ya no necesitaba correr. No tenía que probar nada a nadie. Por primera vez en muchos años, se despertó sin ansiedad, sin miedo a las apariencias, sin el peso de las decisiones de otro hombre sobre sus hombros. Se levantó tarde, preparó su café sin prisa y abrió las ventanas de su casa para dejar entrar la luz. No la de los focos, ni la de los reflectores, sino la de verdad. Esa que se cuela por las rendijas cuando uno ya no tiene que fingir. Fue entonces cuando sintió la necesidad de regresar al origen. Llamó a su madre y le pidió que preparara una comida en casa. Quería volver a ese comedor antiguo, con mantel bordado a mano y platos heredados. Quería el aroma del guiso que solo ella sabía hacer, los silencios cómodos entre hermanas, los abrazos sencillos sin necesidad de palabras. Cuando llegó, su madre la abrazó sin preguntar. «¿Te volviste tú?», le dijo al oído. Por fin, Lucía sonrió, y por primera vez, ese gesto no era una máscara, ni una armadura. Era gratitud y alivio. Pasó la tarde allí, entre fotos viejas, álbumes familiares, conversaciones sobre cosas pequeñas, una planta que floreció, un vecino que se mudó, una receta mal escrita en un cuaderno de hace 20 años. Nada de lujos, ni inversiones, ni juntas, ni trajes de alta gama. Solo vida, vida real. Lucía sintió que su corazón, ese músculo desgastado por tanto desgaste emocional, comenzaba a latir con ritmo nuevo. Ya no para sobrevivir, sino para vivir. Y vivir bien. No desde la riqueza exterior, sino desde una abundancia más serena, la de estar en paz con su historia. Esa noche, de vuelta en su casa, encendió una vela en el estudio. Miró el cuadro que mandó colgar en la pared. El plano original de la empresa familiar, el que Julián había restaurado y enmarcado. Era una pieza cargada de historia y de sentido. Un símbolo, un recordatorio. Se acercó, pasó los dedos por el cristal y susurró. «Lo salvamos, papá. Lo protegí». Era un momento íntimo, casi sagrado. No necesitaba testigos. No necesitaba aplausos. Porque la victoria real no está en el ruido, sino en la reconstrucción silenciosa del alma. Al día siguiente, recibió la visita inesperada de Julián. «¿Estás ocupada?», preguntó, sosteniendo una caja pequeña envuelta en papel madera. «Siempre, pero para ti tengo tiempo», respondió ella. Él entró, la observó en silencio, y le entregó la caja. Dentro había una libreta de cuero, con su nombre grabado en dorado. «Lucía del Bosque, presidenta ejecutiva». «¿La empresa es tuya?», dijo él. «Siempre lo fue». Lucía cerró los ojos un instante. Sintió como el pasado se alineaba con el presente. Como todo lo que dolió, ahora tenía sentido. Compartieron un té en la terraza. La conversación fue lenta, cálida, sin tensiones. Julián no hablaba de futuro ni pedía definiciones. Solo estaba ahí, presente, con respeto, con ternura. Y eso, para Lucía, era una novedad absoluta. ¿Cómo haces para quedarte cuando todo el mundo se va? Julián la miró con suavidad. Porque cuando uno encuentra algo que vale la pena, se queda. Lucía bajó la mirada. No por vergüenza, por emoción, por la dulzura inesperada de un amor que no exige, ni atropella, solo acompaña. A lo largo de los días siguientes, Lucía retomó proyectos antiguos que había abandonado. Se reunió con mujeres que admiraba, revisó propuestas de impacto social, pensó en transformar parte de la empresa en un centro de formación para emprendedoras. «No quiero solo salvar lo que construí», decía. «Quiero que sirva para otras». El consejo la apoyó, y Julián fue su principal aliado. Se convirtió en su socio, su espejo, su punto de equilibrio, pero sin robarle protagonismo, sin tratar de ocupar espacios que no le correspondían. A su lado, Lucía no tenía que reducirse. Podía ser toda, entera, sin miedo. Una tarde, caminando por la sede recién remodelada, se detuvo frente al antiguo despacho de Álvaro. Ya no tenía su nombre en la puerta,
Ahora llevaba una placa con otra inscripción: Sala de Memoria Familiar. Dentro, una exposición de objetos y documentos contaba la historia del emprendimiento original, cómo nació la empresa, qué significaba para sus fundadores y cuál era su valor más allá del dinero. Varios empleados se detuvieron a leer. Algunos se emocionaron, y Lucía entendió que había hecho algo más que ganar una batalla. Había dado un nuevo sentido al legado que tanto le costó proteger. Esa noche, Julián volvió a pasar por su casa. No traía cajas ni carpetas, solo una flor, una sola. ¿Y esto?, preguntó ella, divertida. Es lo único que me atrevo a darte sin que lo revises, dijo él, con una sonrisa. Lucía rió y lo abrazó. Por fin, no como una mujer que huye del amor, ni como una esposa traicionada, sino como una mujer nueva, que había tocado fondo, sí, pero que ahora caminaba sobre su propia tierra, firme, clara y libre. La reinauguración de la empresa no fue un evento ostentoso, pero sí simbólicamente poderoso. Lucía quiso que todo tuviera un nuevo aire, menos espectáculo, más propósito. Sustituyó las luces frías por cálidas, las sillas doradas por muebles de madera noble, los discursos técnicos por historias reales. Invitó a empleados antiguos, a socios fieles, a pequeños proveedores que habían sostenido la estructura en los peores momentos. No hubo champán, pero sí café servido por una cooperativa local. No hubo discursos vacíos, pero sí lágrimas sinceras. Porque ese día no se celebraba solo la continuidad del negocio, sino el renacer de una visión. Lucía llegó puntual, con un traje color marfil y una serenidad que impresionó a todos. Caminó entre los invitados con una elegancia tranquila, saludando uno a uno, sin urgencias. Julián la acompañaba, siempre un paso atrás, respetando su lugar, pero presente, como sombra leal, como brazo fuerte. Los medios estaban afuera, pero a ella no le importaba. Ya no necesitaba la validación del titular grandilocuente. Lo que ocurría dentro era lo que importaba. La gente que conocía la verdad estaba allí, y eso era suficiente. Hoy, esta empresa vuelve a ser lo que siempre debió ser, dijo ante el micrófono. Un espacio de trabajo con alma, no una fachada para egos millonarios. El aplauso fue largo. Algunos empleados lloraban. Varios directivos la miraban con admiración genuina. La transformación no era solo estructural, era humana. Lucía había logrado algo que pocas veces se ve en ambientes corporativos de alta gama: ponerle rostro y corazón a la gestión, hacer que el poder se ejerciera sin gritar, que el liderazgo no dependiera del apellido ni del dinero, sino de la integridad. Julián, de pie a su lado, parecía profundamente orgulloso. No dijo nada, solo la miraba con esa mezcla de respeto y afecto que ya era su forma silenciosa de amar. Al terminar el evento, Lucía subió a su despacho para guardar unos documentos. Allí encontró una caja pequeña sobre su escritorio. No tenía tarjeta, solo su nombre escrito a mano. La abrió con curiosidad y dentro había un anillo sencillo, de diseño moderno, acompañado por una nota que decía: no para que te quedes, sino para que sepas que quiero caminar contigo si decides avanzar. Sin promesas, solo con verdad. Lucía lo sostuvo entre los dedos, sin saber si reír o llorar. Era una propuesta, no la que ella había temido recibir. No una petición de volver a amar como antes, sino una invitación a construir desde otro lugar. Minutos después, Julián tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Ya pasaste hace tiempo, respondió ella, levantándose. Él la miró con una mezcla de timidez y coraje. No sé cómo se hacen estas cosas, pero necesitaba que lo supieras. Lucía lo interrumpió. Lo sé, y quiero. Julián frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué quieres? Caminar. Contigo. Sin prisa, pero sin miedo. Él sonrió. Y ella también, porque entendió que las mejores decisiones no se toman en medio del ruido, sino cuando uno escucha, por fin, su propia voz. Esa noche, en una cena íntima con algunos miembros del equipo directivo, Lucía propuso la creación de una nueva línea de negocios dedicada a apoyar emprendimientos femeninos. No quiero que mi historia termine en una venganza elegante, dijo. Quiero que se transforme en impulso para otras. Todos estuvieron de acuerdo. Era un giro inesperado para una empresa nacida entre hombres y reuniones de poder. Pero también era la evolución natural de quien había sobrevivido al fuego, y quería que otras mujeres no tuvieran que arder para aprender. Así nació el Proyecto Herencia,
una iniciativa para canalizar inversiones en talento femenino con propósito. Días después, al revisar los registros contables, Lucía encontró una nota manuscrita de su padre, escondida en un libro antiguo de cuentas. Decía: el verdadero patrimonio no es lo que se hereda, es lo que uno se atreve a dejar diferente. Leyó la frase varias veces, la copió en su agenda personal y sonrió, porque esa frase, ahora, le pertenecía. Era el resumen de su nueva etapa, el manifiesto de su vida. No necesitaba más reconocimiento que ese, saberse en paz con su decisión, con sus heridas y con su futuro. Al salir de la oficina, Juliana esperaba con 2 cafés. ¿Lista para otro lunes de lujo corporativo? Bromeo. Lucía lo miró divertida. ¿Lista para todo lo que venga? ¿Incluso para lo que no esperas? Ella se acercó, lo tomó del brazo y dijo: sobreviví a Álvaro. No le tengo miedo a nada. Y bajaron juntos por el ascensor, con ese tipo de complicidad que no se fabrica. Se vive, se honra y se cuida. Lucía caminaba lentamente por el galpón restaurado, ese espacio que décadas atrás fue un taller polvoriento donde su abuelo soldaba estructuras con sus propias manos. Ahora, con luz natural entrando por los ventanales recién instalados, se había convertido en un centro de formación para mujeres emprendedoras. Allí no se hablaba solo de negocios, sino de reinvención. En las paredes colgaban retratos de pioneras anónimas, costureras, comerciantes, diseñadoras, ingenieras. Mujeres de verdad, mujeres que, como ella, habían enfrentado la tormenta y habían decidido no quedarse tiradas en el barro, sino usarlo para construir sus cimientos. El primer grupo de alumnas llegaba esa mañana. Lucía las recibió con una sonrisa serena, sin títulos, sin formalidades. No era la presidenta, no era la esposa del millonario caído. Era Lucía, una más entre ellas. Caminó con cada una por las instalaciones, escuchó sus historias, compartió anécdotas. Algunas venían de hogares rotos, otras de empresas familiares en ruina. Muchas con miedo, pero todas con hambre de cambio. Y Lucía entendía ese lenguaje perfectamente, porque antes de recuperar su patrimonio, había recuperado su identidad. Y eso, aunque no cotizara en bolsa, valía más que cualquier inversión. Mientras las clases iniciaban, Lucía fue llamada a la sala de reuniones. En la pantalla, un noticiero mostraba imágenes de Inés entrando a un juzgado, cabizbaja, escoltada por abogados. Fraude corporativo agravado, uso indebido de fondos y falsificación de documentos, anunciaba el periodista. Lucía no sintió rabia, ni alivio. Solo silencio. La justicia seguía su curso, sin su intervención, sin su presión. Era el sistema corrigiendo, tarde pero firme. ¡Qué ironía!, murmuró Julián, que entraba en ese momento. Lo que intentaron quitarte se convirtió en su ruina. Lucía lo miró con ternura. Y lo que intentaron destruir se convirtió en mi fuerza. De Álvaro no se sabía mucho. Había vendido algunas propiedades de lujo en el extranjero, retirado dinero de cuentas conjuntas y desaparecido del mapa. Algunos decían que estaba en América Central, otros que se había refugiado en una finca heredada por su madre. Pero lo cierto era que, más allá del escándalo, había perdido algo que el dinero no podía comprar: su lugar en la historia. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era una nota al pie, una advertencia, y Lucía no necesitó verlo caer. Bastó con que el mundo, por fin, viera quién era ella sin su sombra. Julián, por su parte, seguía ahí, sin prisas, sin urgencias, sin discursos grandilocuentes. La acompañaba en los almuerzos con el equipo, en las reuniones con fundaciones aliadas, en las caminatas al atardecer. No eran una pareja formal, no lo necesitaban, eran cómplices, aliados, 2 personas completas que se elegían sin cadenas. ¿Alguna vez imaginaste todo esto?, le preguntó él, una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza. Nunca, respondió ella. Pero ya no me sorprende nada, ni siquiera yo. Lucía rió. Tú fuiste la única sorpresa que no dolió. Los días pasaban con un ritmo nuevo. No frenético, pero tampoco lento. Un equilibrio justo entre el hacer y el ser. Lucía retomó el hábito de escribir. Cada noche, anotaba lo que había aprendido ese día. No para publicar un libro, no para contar su historia al mundo, sino para no olvidarse a sí misma. Algunas páginas estaban llenas de cifras, otras de emociones, pero todas llevaban una sola firma:
su verdad. No la de la prensa, ni la de los documentos legales, sino la suya. Íntima, cruda, humana. Un lunes, al llegar a su oficina, encontró un sobre blanco sobre su escritorio. Dentro había una tarjeta con una frase de Clara Campoamor. La libertad se aprende ejerciéndola. No tenía remitente, pero ella supo de inmediato que había sido Julián. No por la letra, por el gesto, porque en eso, él era constante, en recordarle que ahora vivía por elección, no por obligación. Lucía colocó la tarjeta en su tablero personal, justo al lado de una foto antigua donde aparecía con su padre, ambos cubiertos de polvo, junto a las primeras máquinas de producción. Ahí estaba todo, el origen, el camino, el renacer. Esa tarde, Lucía fue invitada a dar una charla en una universidad privada. El auditorio estaba lleno de estudiantes de negocios, futuros empresarios y jóvenes que soñaban con el mundo corporativo. Le ofrecieron un sillón cómodo, un micrófono de alta gama y un vaso de agua con limón. Ella respiró hondo, miró al público y dijo: «No les vengo a hablar de éxito. Vengo a hablarles de reconstrucción». El silencio fue total, porque a veces, lo más valioso que tenemos no es lo que logramos, sino lo que decidimos no perder. Y el aplauso que siguió fue largo, honesto, real. Esa noche, al llegar a casa, Lucía se miró al espejo del recibidor. No tenía maquillaje, no llevaba tacones, ni joyas, pero sí tenía algo que no había sentido en años: orgullo. El tipo de orgullo que no grita, que no presume, que simplemente respira en paz. «Lo logré», susurró, y al ver su reflejo, sonrió. No con nostalgia, no con tristeza, sino con gratitud, porque por fin, después de tanto dolor, había vuelto a casa, a su casa, a su piel, a su nombre. Hoy viste cómo algunas palabras pueden doler más que cualquier prueba, pero antes de escuchar todo eso, ella ya sabía lo que tramaban a sus espaldas. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que recibió, por error, el mensaje que revelaba el plan secreto de su esposo con su amante millonaria. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque para entender el dolor que sintió al escuchar esa frase, tienes que ver lo que pasó antes. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.